este segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizada por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es Angie Bocanegra, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Damos la bienvenida al doctor Gustavo Pino Quispe, quien ya se encuentra en línea, y agradecerle por su asistencia. El doctor es profesor en el Departamento de Aeronáutica del Imperial College London. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Oxford. Sus investigaciones se centran en el análisis computacional y experimental de polímeros y materiales compuestos para aplicaciones aeroespaciales. Y el tema de exposición es durabilidad y comportamiento de materiales compuestos aeroespaciales. Doctor, adelante con su exposición. Gracias, Angie, por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a este evento. Feliz aniversario, Facultad de Ingeniería Mecánica, donde yo estudié también hace muchos años. Pues mi nombre es Gustavo. Mi información de contacto está en este código QR aquí en la pantalla. Y en esta presentación pues voy a hablar sobre materiales compuestos, principalmente para aplicaciones aeroespaciales, y en particular me voy a centrar en algunos aspectos que se tienen que considerar para su durabilidad y cómo es que y qué tan importante es ver cómo es que se comportan cómo es que se comportan esos materiales cuando son sometidos a cargas dinámicas. Pero quisiera empezar un poco presentándome cómo es que ha sido mi carrera hasta ahora. Yo estudié en la UNI, estudié Ingeniería Mecánica, yo soy M3, código 2005. Y después de graduarme todavía me quedé trabajando un tiempo en Perú. Y luego viajé a un lugar quizás un poco improbable para aquellos que quieren buscar oportunidades en el extranjero. Yo no fui a Estados Unidos, no fui a Francia, no fui a Japón, pues fui a nada más y nada menos que a Arabia Saudita. Y digo que es un destino improbable porque en efecto no es que muchos consideren este país como un lugar para ir a hacer estudios de posgrado, pero yo tuve la suerte de casi aventurarme, fue casi una apuesta, ir a esta universidad que para ese entonces tenía 2 años de antigüedad. Es una universidad que solamente ofrece programas de maestrías y doctorados y había sido creada por el rey King Abdullah, y por eso se llama así, en honor al rey que tuvo la idea de crear esta universidad. Y pues como se imaginarán, una de las fortalezas del país de Arabia Saudita es su riqueza. Entonces no escatimaron en gastos y construyeron un campus universitario que nada tiene que envidiar a las mejores universidades europeas, americanas o asiáticas o de ninguna parte del mundo, ¿no? Es un campus que consiste en áreas residenciales, áreas académicas, donde está la biblioteca, los laboratorios, los salones de clase, y también hay un área de desarrollo industrial, donde las empresas tienen sus oficinas de investigación y de desarrollo de productos. Yo estuve aquí casi 2 años haciendo la maestría, y es aquí donde me adentré al mundo de los materiales compuestos. Después de hacer la maestría me fui a la Universidad de Oxford a hacer el doctorado. Tuve la suerte de vivir en la ciudad de Oxford, que de por sí es un ambiente bastante inspirador desde el punto de vista intelectual, ¿no? Es bastante estimulante, porque cada día hay un sinnúmero de actividades culturales, de actividades académicas. Uno puede asistir a charlas de premios Nobel. No puede, de hecho, Stephen Hawking, cuando aún estaba vivo, vino a visitar la Universidad de Oxford, y yo fui a verlo, fui a ver a Stephen Hawking en vivo cuando dio una charla sobre el universo. Fue una experiencia muy impresionante, ¿no? Y aquí hice el doctorado. Continué trabajando en el área de materiales compuestos. Mi área de investigación se empezó
a ser aún más específica y me dediqué al estudio de cómo es que las condiciones de trabajo, como por ejemplo pueden ser la temperatura o la humedad, pueden cambiar las propiedades de los materiales compuestos. En particular, el laboratorio del que fui parte, nos fijábamos en el fenómeno del impacto, que es simplemente cuando existen cargas que se aplican rápidamente, ¿no? Como cuando un objeto se cae o como cuando un auto tiene un accidente. Después de estar en la Universidad de Oxford, me fui a trabajar de investigador. Fui investigador senior en el grupo de materiales compuestos de la Universidad de Bristol, que es probablemente uno de los grupos de investigación más grandes en materiales compuestos del planeta. Son más de 200 personas trabajando en diversos aspectos de ese tipo de materiales, desde el desarrollo de los materiales en sí, pasando por su caracterización mecánica, análisis estructural. Algunas personas veían la parte química de los materiales. Yo como ingeniero mecánico más me he dedicado al campo del modelado y del desarrollo experimental para caracterizar el complejo comportamiento mecánico de este tipo de materiales. Y desde hace aproximadamente un año y medio me mudé a Londres. Ahora estoy trabajando en el corazón de Londres, en un área de Londres que se le conoce como Albertrópolis, porque fue concebida por el príncipe Albert como un área de concentración del saber, no solamente de concentración del saber académico, sino también artístico y cultural. En esta área está, bueno, la Universidad Imperial College, también están los museos de ciencia, el Museo de Historia Natural, está el Museo del Victoria and Albert Museum, que es un museo de historia del arte. Está la Escuela Real de Música, hay un anfiteatro hermoso, el Royal Albert Hall, donde se realizan conciertos increíbles y espectáculos artísticos de primer nivel. Y esta universidad, Imperial College London, recientemente ha sido catalogada como la segunda mejor universidad a nivel mundial en el último ranking de QS, ¿no? Y por lo tanto es la primera somos ahora la primera universidad en Europa, la primera universidad en el Reino Unido, ¿no? Y es porque gran parte del trabajo que se hace en esta universidad es de investigación intensiva, ¿no? Somos además muy diversos. Tenemos más de la mitad de estudiantes que vienen de otros países y casi la mitad de trabajadores de la universidad que también venimos de otros países, ¿no? Entonces yo me incluyo aquí en este 40%. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí en la universidad? Soy profesor, soy parte del departamento de aeronáutica. Dicho sea de paso, nosotros, el departamento de aeronáutica aquí en Imperial College se fundó hace más de 100 años, ¿no? Hay una larga tradición aquí en Reino Unido en el estudio de la aeronáutica, de la industria de la ingeniería aeroespacial. Solamente por poner un ejemplo, el Royal Aeronautic Society, la Sociedad Real de Aeronáutica, fue fundada en el año 1866, ¿no? Para que se hagan una idea de cuánta tradición y cuánto legado existe en este país y en estas instituciones en cuanto al estudio de las ciencias aeroespaciales y aeronáuticas. Entonces, ahora yo soy profesor aquí en el Departamento de Aeronáutica y principalmente estoy armando mi grupo de investigación en el que queremos en particular estudiar cómo es que diversos materiales cambian su comportamiento mecánico cuando son sometidos a condiciones extremas. Condiciones extremas que podrían ser, por ejemplo, impacto, cargas que se aplican de forma rápida, humedad, que también se puede dar, o cambios de temperatura, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado en hacer un doctorado en mi grupo de investigación, pues siéntanse libres de escribir un correo, un mensaje, y podemos ver cuáles son las opciones que existen, ¿no?
En el caso de la mayoría de ustedes, pues existe la posibilidad de, por ejemplo, postular a fondos del gobierno peruano para que puedan venir como estudiantes de doctorado. Actualmente tengo, Yashi, aquí, que está posando aquí con su gato. Es uno de mis estudiantes de doctorado, y Cho, que está aquí en la primera foto, pronto va a empezar su doctorado conmigo. Y el resto de integrantes son entre estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado, ¿no? que han hecho su tesis. De hecho, Amy Beth aquí arriba y Tan Hao aquí abajo, justo hoy hicieron satisfactoriamente defendieron su tesis esta tarde, hace apenas 2 horas. Pues mis felicidades a ellos. Y continuemos. Retomando el tema, ¿no? Vamos a hablar en los próximos aproximadamente 15 minutos sobre materiales compuestos. ¿Qué son estos materiales? Pues materiales compuestos son cualquier sistema material que tenga 2 o más fases. Un ejemplo que nosotros podemos ver a diario de materiales compuestos es el concreto, ¿no? Porque hay cemento, hay arena, hay piedritas. Entonces podemos claramente distinguir diversas fases. En aplicaciones industriales, los materiales compuestos de alto rendimiento, como por ejemplo los que se utilizarían para aplicaciones aeroespaciales, se ven más o menos así. En este caso vemos aquí tomografías computarizadas de materiales compuestos de fibra de carbono. Estas fibras de carbono son muy, muy pequeñitas. Tienen un diámetro de aproximadamente 5 micras, que los hace más o menos 30 a 40 veces más pequeñas, más delgadas que nuestro cabello. Y se ven así. Y podemos, por ejemplo, tejer telas con este tipo de fibras. Podemos tenerlas todas orientadas en la misma dirección, podemos colocarlas unas sobre otras en distinta dirección y de esa forma diseñar las propiedades o las rigideces que deseamos para determinado tipo de aplicaciones, ¿no? Y entonces, para que se den cuenta más o menos cómo es que estas fibras se verían distribuidas dentro del material compuesto, pues aquí fui al microscopio y le tomé una foto de cómo es que se ven estas fibras distribuidas y están rodeadas de una matriz polimérica. Normalmente es una resina epóxica, pero también se pueden utilizar otro tipo de polímeros, como por ejemplo los termoplásticos. Ahora, estos materiales compuestos son muy, muy interesantes y nos brindan muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, solamente por darles algunos números, son 60% más ligeros que el acero y al mismo tiempo 500% más resistentes que el acero. Y es por eso que para aplicaciones en las que nos conviene reducir el peso lo más posible sin perder la resistencia del material, como por ejemplo en la industria aeroespacial, pues es por estas razones que los materiales compuestos han venido incrementando su uso en, por ejemplo, estructuras de aviones. Si nos fijamos, hace 40 años, este Airbus 310 que tenía apenas un 10% de materiales compuestos en su estructura. En cambio, en la actualidad, un Airbus 350 tiene ya la mitad de su estructura hecha de materiales compuestos. Y este cambio de material ha permitido que la eficiencia de los vuelos se incrementen y por lo tanto se reduzcan el consumo de combustible y por lo tanto sea más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, aún hay espacio para que los materiales compuestos puedan continuar contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Y hay tendencia, por ejemplo, una de las propuestas es que se cambie por completo el tipo de combustible que se está utilizando. Entonces, se pueden dejar de utilizar combustibles fósiles y cambiarlos con, por ejemplo, hidrógenos. Y la figura que tenemos aquí, esta foto, es un concepto de Airbus para un avión que sea completamente propulsado por motores de hidrógeno. Sin embargo, aquí van a haber algunas condiciones extremas que se tienen que tener en cuenta antes de poder diseñar un avión seguro
de este tipo que pase todas las certificaciones. ¿Qué condiciones extremas de qué condiciones extremas podríamos hablar? Una sería, por ejemplo, las diferentes temperaturas. Y si queremos utilizar, por ejemplo, el hidrógeno para los materiales compuestos para almacenar el hidrógeno, pues vamos a tener probablemente muy bajas temperaturas o también muy altas presiones. Otro ejemplo de cómo es que los materiales compuestos han venido revolucionando la industria aeroespacial es este motor de avión desarrollado recientemente por Rolls-Royce. Este motor de avión es el último modelo de la serie de Ultrafan de Rolls-Royce y como uno de los objetivos de ese desarrollo era incrementar la eficiencia. Y al incrementar la eficiencia habían varios desafíos, ¿no? Una de las formas de incrementar esa eficiencia era reducir el peso, por ejemplo. Y es por eso que en esta nueva versión del motor Ultrafan, las álabes de la turbina, estas las que ven al frente del motor, son hechas son hechas completamente de un material de fibra de carbono, excepto estos filos que son titanio, pero el resto, toda esa parte que veían de azul es fibra de carbono. Ahora, si nos ponemos a pensar, si es que tenemos estructuras hechas de materiales compuestos, ¿cuáles son los desafíos que podamos encontrar? Aquí en el video estamos viendo un avión de Ryanair que está aterrizando en Barcelona y ven ahí una bandada de gaviotas, ¿verdad? Estas gaviotas que lamentablemente se cruzaron frente al avión están impactándolo. Y si bien ustedes pueden pensar que, bueno, ¿qué le va a hacer una avecilla a un avión gigante? Pues la respuesta es que puede ser que mucho daño. Debido a la velocidad relativa entre las aves y el avión, este impacto contiene mucha energía. Y, aunque no lo crean, el impacto de ave es un problema muy grande en aviación. Es por eso que tenemos que preocuparnos en cómo es que estos materiales se comportan de forma dinámica. ¿Qué le pasa cuando las cargas se aplican de forma muy rápida? Y para estudiar eso, nosotros utilizamos un equipo muy especializado que se llama la barra Hopkinson. Y para entender su funcionamiento, podemos relacionarlo con lo que vemos aquí, ¿no? En esta foto, ¿no? Que quizás alguno de ustedes ha jugado con estos teléfonos de lata, que les pones una cuerda, y el principio de funcionamiento de estos teléfonos de lata es el mismo principio de funcionamiento con el que funciona la barra Hopkinson, que es mediante la transmisión de ondas sólidas. Cada vez que ocurre un impacto, no es que el otro lado de nuestro componente, el lado opuesto de nuestro componente, recibe la fuerza, recibe el impacto o el esfuerzo inmediatamente, sino que necesita un tiempo. Y ese tiempo se debe a que la onda de esfuerzo tiene que viajar. Esta es la barra Hopkinson que teníamos en la Universidad de Oxford y más o menos funciona así. Tenemos un proyectil que choca con una primera barra. Y esta mancha roja que ven moviéndose es la onda de esfuerzo, que luego llega a una probeta que podamos tener aquí ven en la vista magnificada, pueden ver que hay una probeta, en este caso de compresión, y luego la onda de esfuerzo va a continuar a través de la barra verde, que le decimos la barra de salida. Entonces, analizando estas ondas, podemos identificar cuál es la en el pasado, durante mi carrera he utilizado este equipo bastante. Y justo ahora estamos construyendo una nueva barra aquí en la Universidad de Imperial College. Y justo hoy tuvimos la visita de algunos técnicos que nos iban a ayudar
a terminar de construirla, ¿no? Y entonces de aquí 1 o 2 meses seguramente ya estaré haciendo experimentos con este nuevo equipo. Por aquí en los videos pueden ver, estos videos han sido capturados con cámaras de alta velocidad, aproximadamente entre 200 y 500.000 fotos por segundo, para que podamos ver en detalle cómo es que se fracturan materiales de fibra de carbono o simplemente polímeros, como que tenemos aquí en el video de abajo. Al estudiar el comportamiento dinámico o incluso el comportamiento cuasistático, aunque el dinámico es mucho más interesante, podemos hacer experimentos a distintos niveles. Podemos hacer experimentos a un nivel que le decimos caracterización básica, que se vendrían a ser aquellos experimentos en los que tenemos condiciones de carga pura. Y como condición de carga pura me refiero a simplemente tensión unidireccional, compresión unidireccional, respuesta en cortante simple. Y a otro nivel tenemos experimentos mucho más complejos, como los que tenemos aquí al lado derecho, ¿no? En el que disparamos proyectiles sobre placas y podemos analizar cómo es que estas placas pueden quizás perforarse o deformarse durante el impacto. Ahora, todos estos conjuntos de experimentos nos pueden servir para construir y calibrar modelos numéricos que puedan ayudarnos a predecir el comportamiento de estos materiales, que es muy distinto a cómo se comportaría un metal o cualquier otro material que sea homogéneo. Otro de los retos que podemos apreciar si nos ponemos a pensar en un avión que aterriza en Barcelona y que luego, no sé, que se vaya a un invierno muy crudo en Canadá y que luego vaya quizás al aeropuerto de Riyadh en Arabia Saudita, es que van a haber muchos cambios de temperatura y también a veces va a llover, a veces el ambiente es muy húmedo y aunque no lo crean, el material compuesto, los plásticos, absorben la humedad y eso puede dañar bastante a las propiedades del material. Entonces, y eso nos lleva a hablar sobre el aspecto de durabilidad. Entonces, queremos saber cómo es que estas condiciones que aparezcan durante el servicio de estas estructuras van a afectar el comportamiento mecánico o las propiedades mecánicas del material, porque cuando diseñamos tenemos que estar seguros que no solamente nuestra estructura es funcional y segura en el momento que se construye, sino que también tiene que ser funcional y segura de aquí 5 años, 10 años o lo que sea. Entonces, en muchas de las campañas experimentales en las que he participado, hemos visto por un lado la influencia de la humedad y por otro lado la influencia de las tasas de deformación, ¿no? El impacto. He visto el modelado computacional y también la parte del desarrollo experimental, no solamente para el material compuesto, sino también para los elementos que constituyen el material compuesto, como son las fibras y la resina, ¿no? Para la resina, por ejemplo, podemos hacer ensayos de tensión o de compresión y si las colocamos en agua o las colocamos en una cámara con humedad, podemos medir cómo es la absorción de humedad con el tiempo, ¿no? En algún momento se va a saturar de humedad, en este caso al 2%, y eso va a afectar las propiedades mecánicas del material, como lo demostramos en uno de los papers que sacamos hace algunos años. Demostramos que la humedad, por ejemplo, si nos fijamos aquí en el módulo, en el esfuerzo de fluencia de esta resina, estos cuadrados rojos son los experimentos de probetas que estuvieron sometidas a humedad, disculpen, probetas que fueron sometidas a humedad, ensayadas a distintas tasas de deformación, ¿no? Desde muy lento hasta muy rápido. Aquí un ensayo en la barra Hopkinson. Y estos cuadrados rojos de las probetas con humedad siempre están significativamente debajo de aquellas probetas que fueron ensayadas en seco, ¿no? Que son estos cuadrados negros. Lo mismo hemos tratado de hacer con las fibras. Con las fibras normalmente no se observan muchas cosas interesantes. Asumimos que no son afectadas por
por la humedad, pero en el caso de fibras de vidrio sí son bastante afectadas por las tasas de deformación, ¿no? Podemos ver que aquí la diferencia entre las curvas de esfuerzo de deformación para una probeta que fue ensayada de forma cuasi estática y una probeta que fue ensayada de forma dinámica, como en el video que vemos aquí. Ahora, este comportamiento del conjunto de fibras se puede modelar con algo que quizás algunos de ustedes han aprendido si es que ha llevado el curso de ingeniería de mantenimiento. Bueno, no sé si lo sigan dando, pero se puede modelar con una teoría general de fallas, como la que Wolodid Weibull propuso hace ya bastante tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los materiales compuestos? Del mismo modo, los materiales compuestos también van a absorber agua porque el polímero, la resina polimérica también absorbe agua. Entonces podemos hacer algunos ensayos, en este caso lo que estoy mostrando son ensayos a intención de material compuesto, que ha sido, por un lado está completamente seco y por el otro lado está completamente saturado de agua. Y mediante estos experimentos podemos ver si es que la exposición al agua ha tenido algún efecto. Los colores que ven aquí no son simulaciones de elementos finitos, no, son simplemente mediciones de deformación. Aquí pueden ver la deformación en porcentaje. Y son obtenidas mediante una técnica avanzada de medición de deformaciones que se llama correlación digital de imágenes. Entonces, después de esta campaña experimental podemos ver cómo es que aquellas probetas que fueron ensayadas en la barra Hopkinson a grandes tasas de deformación, las que son los curvos azules, muestran, por ejemplo, mucha más alta esfuerzo último de ruptura que aquellas probetas que fueron ensayadas de forma cuasi estática, ¿no? Sin embargo, las probetas que fueron ensayadas cuasi estáticas pues, se rompen a mucha más alta deformación unitaria. Y eso se debe a que normalmente acá, ante tasas de deformación altas, tenemos un comportamiento bastante frágil. Y las deformaciones unitarias que se obtienen, por lo tanto, son bastante pequeñas. Ahora, algo que estoy desarrollando dentro de mi grupo de investigación es una de las áreas de investigación que estamos llevando a cabo es el modelamiento micromecánico de los materiales compuestos. Y esta área de investigación... Disculpe, doctor Gustavo Quino Quispe, solo para recordarle que le faltan 5 minutos para finalizar su exposición. Bueno, entonces ahí lo dejo porque preferiría pasar tiempo discutiendo con ustedes. Simplemente puedo llegar a mi última diapositiva. Pues sí, en mi presentación simplemente lo que quería, el mensaje que quería dar era que es importante ver los efectos de humedad para evaluar la durabilidad de los materiales compuestos, y eso se tiene que hacer no solamente de forma cuasi estática, sino también llevado al campo dinámico para poder crear modelos computacionales que permitan a los ingenieros diseñar estructuras más duraderas y también más seguras. Muchas gracias por su atención. Otra vez aquí está el código QR con mi información de contacto, y cualquier pregunta, bienvenida. Ok, doctor, gracias por su exposición. Ahora daremos inicio a algunas preguntas. ¿Qué técnicas se utilizan para predecir el comportamiento dinámico de los materiales compuestos en condiciones de carga variable y vibración en la industria aeroespacial? Se necesitan modelos mecánicos que justamente tengan en cuenta que tengan que incluyan propiedades que cambien con las tasas de deformación. Por ejemplo, si aquí hemos visto,
Bueno, solamente en esta diapositiva solamente hablé de esta figura, pero si nos fijamos en... oh, no lo tengo aquí. Bueno, el módulo de elasticidad, si aquí ponemos módulo de elasticidad, también se incrementa con la tasa de deformación. Entonces se necesitan modelos constituyentes, algo así como la ley de Hooke, pero un poco más compleja, que incluya esa dependencia con la tasa de deformación. Algunos modelos simples que se usan y que pueden capturar ese tipo de comportamiento son aquellos modelos que incluyen, por ejemplo, viscoelasticidad. Si te pones a pensar en un resorte en paralelo o en serie con un amortiguador, pues va a tener una solución que depende del tiempo. Y esa parte de la solución que tiene una dependencia temporal va a hacer que también la respuesta mecánica dependa de qué tan rápido la carga se aplica. Ok, gracias. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los desafíos más importantes en la predicción y mitigación de daños por impacto en materiales compuestos utilizados en estructuras aeroespaciales? ¿Prevención? Sí, predicción. Predicción. Ajá. ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Cuáles son los desafíos más importantes en la predicción y mitigación de daños por impacto a materiales compuestos utilizados en estructuras aeroespaciales? Ya, bueno, disculpen. No sé si pueden ver otra vez mi presentación. ¿Pueden ver mi presentación otra vez o no? ¿Se ve mi presentación? No, no se puede ver. Bueno, uno de los desafíos es ver tener de hecho modelos que puedan capturar la iniciación o el desarrollo de daño. Solamente por mencionar uno de los tipos de fallas que no es tan fácil de predecir es, por ejemplo, la delaminación. Existen tipos de fallas que pueden tener que ver con la matriz agrietándose, o fallas en compresión también pueden ser difíciles de capturar con modelos que tradicionalmente se utilizan. No sé si por ahí iba la pregunta. O quizás iba en el aspecto de evaluación de la integridad estructural de los componentes de materiales compuestos. Si es que la pregunta iba por ahí, quizás algunos de los desafíos es ser capaces de detectar en tiempo real cuando ocurre una falla o una grieta que a la larga pueda resultar catastrófica. Entonces, existen sensores que, por ejemplo, de alguna forma están escuchando si es que algo ocurre. Esos sensores se llaman sensores ultrasónicos. Pero aún así, existen algunos tipos de grieta, por ejemplo, algunos que son ocasionados por cambios en temperatura o por ciclos de cambios de temperatura, que no son tan fáciles de detectar por estos sensores. Entonces, ahí también en la parte de hecho, detección de daño, también hay un desafío importante. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones para el diseño de estructuras aeroespaciales al considerar el comportamiento dinámico de los materiales compuestos? ¿Podrías repetir, por favor? ¿Cuáles son las implicaciones para el diseño de estructuras aeroespaciales al considerar el comportamiento dinámico de los materiales compuestos? Las implicaciones. Bueno, yo creo que es como la primera pregunta, hace dos preguntas, que la implicación más importante al considerar el comportamiento dinámico es que
ya no podemos considerar que existe un solo módulo de elasticidad o un solo esfuerzo de ruptura, sino tenemos que considerar que este módulo de elasticidad en muchos casos se va a incrementar con la tasa de deformación, al igual que los esfuerzos de ruptura. Ahora, otra cosa, algo muy en particular cuando se utilizan materiales compuestos, es que estos esfuerzos de ruptura van a depender muchísimo de la dirección. Muchísimo, muchísimo. Y ahora, y no solamente eso, sino es que si nos ponemos a pensar que en estructuras reales nunca vamos a tener fuerzas solamente en una dirección. En muchas aplicaciones vamos a tener fuerzas bidireccionales o esfuerzos triaxiales. Entonces, nuestra matriz de esfuerzos va a tener muchos, muchos componentes. Y evaluar si es que el material va a fallar de una forma u otra se vuelve bastante complicado. Ok, gracias. ¿Qué avances han logrado recientemente en la mejora de la durabilidad de los materiales compuestos en aplicaciones aeroespaciales y cuáles son los desafíos pendientes? Bueno, algunos desafíos pendientes que se me ocurren y que ahora, justo hace un rato que hicimos las sustentaciones de maestría, estaba conversando con uno de los profesores que también estaba de jurado y comentábamos algunos de los desafíos, por ejemplo, para el uso de materiales compuestos en tanques de hidrógeno, que potencialmente en un futuro también se utilizarían para propulsar los aviones. Y uno de ellos, de hecho, es bastante básico, ¿no? Entonces, todavía estamos viendo cuál es la mejor manera de producir tanques de hidrógeno que puedan ser completamente hechos de material compuesto, porque así serían más ligeros, sin comprometer la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad. Porque queremos tanques de hidrógeno que no permitan que el hidrógeno se escape, ¿no? En primer lugar, porque es nuestro combustible, y en segundo lugar, porque el hidrógeno puede ser bastante peligroso si se libera así como así. Entonces, todavía algo tan básico como fabricar lo que queremos hacer es de hecho un tema un desafío bastante relevante al día de hoy. ¿Cómo queremos fabricar estos tanques si queremos que tengan menos fallas y si queremos que tenga suficiente permeabilidad para que pueda almacenar el hidrógeno sin ningún problema? Para finalizar, la última pregunta, ¿cuál es el papel de la simulación por computadora y las pruebas no destructivas en la evaluación de la durabilidad de los materiales compuestos en la industria aeroespacial? Bueno, la simulación computacional puede permitir reducir los costos en cuanto a experimentación. Hacer experimentos es muy, muy costoso. Al inicio, una de las primeras diapositivas, uno de los primeros videos que mostré era de la preparación de unos experimentos del motor UltraFan de Rolls-Royce. Y solamente hacer ese experimento cuesta millones, ¿no? Y si te pones a pensar, no es un experimento que quieres hacer 2, 3 veces, ¿no? Porque en realidad va a ser muy, muy costoso. Para evaluar durabilidad, solamente para dar el ejemplo de efectos de humedad, necesitamos ejecutar una campaña experimental que considere muchísimos casos de carga, ¿no? Tensión, compresión, cortante, cargas de impacto, modos de fractura. Entonces, para materiales compuestos, la cantidad de experimentos necesarios es bastante, bastante grande. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, algunas técnicas como modelamiento micromecánico puede ayudar para tratar de predecir cuáles serían los cambios en propiedades macroscópicas, teniendo en cuenta cuáles son los cambios en las propiedades de los materiales constituyentes. Entonces, el papel de la simulación computacional ahí
solamente en este ejemplo es de una reducción de costos increíbles. Por otro lado, sin embargo, la industria aeroespacial es una de las industrias más, um, más conservadoras que existen. Y el proceso de certificación de componentes aeroespaciales es bastante estricto. Entonces, todavía no se acepta una certificación puramente computacional. Entonces, en la actualidad, tengo colegas que están trabajando en un proyecto que se llama CERTEST, por ejemplo, que aquí en Reino Unido, que justamente está buscando iniciar algunas bases que puedan llevar a la industria a cambiar un poco su paradigma y ver que en efecto algunas cosas sí pueden ser certificadas de forma computacional. Listo. Muchas gracias, doctor, por la excelente exposición. A nombre de toda la comunidad de la FIN en este segundo Congreso Internacional, agradecemos al doctor Gustavo Quispe por compartir sus conocimientos y experiencia. También al público por su asistencia y preguntas. Le recordamos que en algunos minutos estamos iniciando la siguiente ponencia. Okay. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Chao.